Buenas noches. Una nueva emisión de La Verdadera Historia. Acá vamos a hacer todo esto me lo envió mi amigo Javier Llones desde Córdoba. Y es interesantísimo porque plantea algo que no se conoce, que son los entretelones después del conflicto del año 78 con Chile. La cama que nos estaban haciendo, cama que después terminó en Malvinas, y es la misma cama cambiando algunos puntitos que nos están haciendo ahora de vuelta. Escuchen con atención. Es largo, pero escúchenlo con atención. La reciente historia del conflicto del Beagle, del conflicto Malvinas, es la historia de una sola y misma disputa. La disputa por la posesión de la cuenca petrolífera austral, conformada por sus dos subcuencas, la de Magallanes y la de Malvinas. Ello como directo resultado del profundo cambio del mapa del poder mundial que acaece en el año 1973, con la decuplicación de los precios del petróleo, la imposición del petropower y la aparición de los petrodólares, y también como resultado de una misma y sigilosa estrategia, la aplicación del derecho de represalia como método de legitimación del despojo, aviesa mediante del derecho de presa del siglo XVIII, hoy impracticable en el estado actual del derecho internacional. Para comprender el conflicto del extremo sur hay que remontarse 100 años de iniquidad y hacia el extremo norte, cuando el principio bioceánico, Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico, significaba meramente el no te metas argentino en la guerra del Pacífico. Incubada en 1866, empiezan a escuchar, afirmarse entre Chile y el célebre dictador boliviano pro-chileno Melgarejo el primer tratado internacional americano de zonas comunes compartidas en el litoral pacífico del desierto de Atacama. En el mismo año, dos mineros bolivianos denunciaron el descubrimiento de los yacimientos de nitrato del área boliviana de Antofagasta, coetáneamente cuando Nobel manipulaba su nitroglicerina y patentaba la dinamita, revolucionando la tecnología bélica. De tal forma, los yacimientos de nitrato bolivianos, junto con sus gemelos peruanos de la Pampa de Tarambugal, únicos en el mundo por designio de la naturaleza, se convirtieron en reservorios estratégicos, bélicos y alimentarios, por sus cualidades fertilizantes, que necesariamente debían tratar de ser monopolizadas por la potencia hegemónica de aquel entonces, Inglaterra, y colaboraron en ello su incondicional aliado Estados Unidos y su secreto secuaz Chile. En el año 1872 se creó la Compañía de Salitres, con capitales británicos radicados en Chile, la que se dedicó activamente a la explotación de los yacimientos bolivianos de nitrato. En 1873 se firmó a instancias bolivianas el Tratado de Alianza Defensiva Perú-Boliviano, cuya integración también se ofreció a la Argentina. El mismo día del año 1877 murió envenenado el ministro de Guerra y Marina argentino Adolfo Alsina, de ideas esencialmente americanistas, y de inmediato, en los primeros meses de 1878, comenzó a desarrollarse el tortuoso incidente entre la Compañía de Salitres británica chilena y el gobierno boliviano, que culmina en febrero de 1879 con la toma de Antofagasta por tropas chilenas sin disparar un solo tiro. Pese a los denodados esfuerzos peruanos por mediar en el conflicto, Bolivia, que no había ofrecido ninguna resistencia bélica organizada, declaró el 1 de marzo del año 79 la guerra a Chile. A su vez, Chile, luego de ocupar militarmente todo el litoral boliviano el 5 de abril de 1879, le declaró la guerra a Perú con la excusa de su anterior alianza con Bolivia. Perú se vio envuelto así, paradójicamente, en un conflicto de límites con un país que no lo era hasta ese momento su vecino. Y de ahí en más debió soportar todo el peso de la guerra, ya que en Bolivia, luego de un primer esfuerzo inicial, abandonó las acciones y se enclaustró en su encierro. Sobrevino la derrota peruana en un marco bélico esencialmente naval, para el que Chile se había equipado anticipadamente con modernos acorazados ingleses, comandados por oficiales ingleses, que así chilenizaron los yacimientos gigantes de nitrato del área de Iquique peruana y Antofagasta boliviana. El interés, el norte del metazo argentino, se vio facilitado por la guerra civil de 1880
en la que los salvadores de la patria, provistos de mucho dinero, salieron a sublevar provincias. Y también la hábil mediación de los embajadores estadounidenses Osborne en Santiago y Buenos Aires, los que mientras mediaban y tramitaban el tratado argentino-chileno de 1881, tramitaban también la rendición y la tregua Perú-bolivianas. Mediante tales gestiones, la mina de cobre de Chuquicamata, la más grande del mundo a cielo abierto, que se encontraba en la anterior frontera Perú-boliviana, pasó a propiedad de la Anaconda, compañía estadounidense radicada en Chile. Luego, el tiempo y la historia, las necesidades políticas y prácticas comienzan a mostrar el sórdido revés de la trama de esta tragedia americana. La alianza secreta y traicionera entre Chile y Bolivia, que se hace emergente en el Tratado Secreto Chileno-Boliviano de Transferencia de Territorio de 1895, por el que Chile le cedía a Bolivia los puertos conquistados en Perú, entre ellos el de Arica peruano, puerto natural de Bolivia. Al mismo tiempo, por un tratado público de la misma fecha, Bolivia transfería a Chile todo su litoral pacífico. Termina esta sórdida historia de intrigas y traiciones ya detectadas por el historiador peruano Víctor Murtúa en el año 1900 con el célebre ultimátum del canciller chileno Koning del 13 de agosto del mismo año. Nuestro derecho se funda en la victoria, ley suprema de las naciones. Chile, como buena cría de la pérfida Albión, había llamado diligentemente la esencia de su arte diplomático a unar la astucia de la zorra, la ferocidad del león. Y mediante una escalada y doblete nelsoniano, monopolizó los dos estratégicos yacimientos en el trato de la costa del Pacífico. 100 años después, esta tragedia americana pretendió ser repetida con los mismos actores, similares intereses e iguales mañas. La codicia anglosajona por la cuenca petrolífera austral no solo se manifiesta por su secular retención de Malvinas, sino, ya a principios de siglo, aparecen los hechos de la Patagonia trágica que empalidecieron el primer gobierno de Irigoyen en la provincia más despoblada de Argentina, Santa Cruz, sobre la que concluyeron el coronel chileno Ibáñez. La irritación social generada por terratenientes argentinos y británicos, peones subversivos, y diplomáticos británicos y estadounidenses prestos a reclamar por la seguridad de sus súbditos. Su escenario estuvo ubicado precisamente sobre el área continental de la subcuenca de Magallanes. Sí, aclaro yo de que en el medio del conflicto de Santa Cruz, de la Patagonia, Irigoyen recibió un comunicado del embajador inglés diciendo que si no, el gobierno argentino no defendía los intereses de los estancieros ingleses, ellos iban a hacerse cargo. Sigo. En el segundo mandato de Irigoyen, en enero de 1930, el mismo Ibáñez reapareció como general presidente y dictador de Chile, empleando al general alemán Hans Kuhn, servidor también del pro-nazi Sir Henry Detterding, alias el Napoleón del Petróleo, presidente y factum de la Shell Royal Dutch. Los tres estuvieron involucrados en el affair de concentraciones de tropas chilenas sobre los pasos neuquinos, preparando la invasión relámpago denunciada por el presidente de Alemania, mariscal Hindenburg, a Irigoyen, y corroborada con el espionaje aéreo de la misión Sauturriestra. Yo tengo ese informe, un día no sé si haremos un programa con respecto a ese conflicto de la época de Irigoyen con Chile. Las líneas de invasión sobre la Patagonia que este general petrolero discurrían precisamente como objetivo de máxima y de mínima sobre la cuenca petrolífera neuquina y sobre la cuenca del Golfo San Jorge. Objetivo asegurado, la subcuenca de Magallanes. Hoy solamente el cretinismo en el abuso del derecho puede excusar a la Shell de estar constituida con capitales británicos, cuando precisamente la casa matriz de Londres aportó el 1 de enero de 1930 los 2 millones de libras esterlinas a la Shell Mex Argentina, destinados esencialmente a financiar la invasión chileno-petrolera de 1930. Y ante su fracaso, a costear el derrocamiento septembrino de Irigoyen, como reacción ante la política petrolera dinamizada por Mosconi y sus históricas rebajas a los precios de los tubos de la nafta y querosén en agosto de 1929 y febrero de 1930. Pero las andanzas latinoamericanas del Napoleón del Petróleo y su general alemán no acabaron ahí. Kuhn apareció nuevamente en Bolivia, preparando y dirigiendo la guerra Chaco-Paraguaya de 1932 a 1935, mientras Henry Detterding
avalaba las compras de armas bolivianas ante la Vickers Armstrong, también británica. Estos hombres conquistadores de la sangre negra de la tierra abonan su boquita con la sangre roja de otros hombres. De que estos claros antecedentes, me aboco específicamente al tema Beagle. Su conflicto adquiere sustancia y se encamina hacia la aberrante salida del arbitraje inglés de 1967 y 1969, coincidiendo Nicanor Costa Méndez como canciller y el interés exploratorio de la Shell en la zona de la cuenca austral, la que luego de un reconocimiento superficial de la plataforma submarina desde la boca oriental del estrecho Magallanes hasta Malvinas, solicitó y obtuvo la asociación de un decreto firmado por Leviton, Colombo y Halleck, por el que se autorizó a YPF a realizar concursos destinados a acordar permisos de exploración en tal zona, la que mediante una ley de Onganía y la práctica del cartel petrolero internacional significaba dejarla en manos de la Shell. Recuerden quién maneja hoy el Ministerio de Energía. El decreto recién fue publicado en el Boletín Oficial con fuerza de ley el 30 de julio del 71, cuando ya el presidente de la Nación era Lanusse, su canciller de Pablo Pardo, y ambos habían firmado 7 días antes, el 22 de julio, el célebre acuerdo arbitral de 1971, poniendo el litigio del Beagle en manos británicas. Hizo simultáneamente a las conversaciones mantenidas en Buenos Aires, que desde el 22 al 30 de junio, entre las delegaciones argentinas del Reino Unido referidas a Malvinas, que dieron lugar a la declaración conjunta del 5 de agosto respecto a la apertura de comunicaciones entre Malvinas y el continente. De tal forma, en menos de 15 días y en una confusa negociación triangulada entre Beagle y Malvinas y exploración petrolera, la Lanusse otorgó todo a cambio de nada, pues creyendo que le daba el cuero para jugar a la pérfida con la pérfida Unión, mediante un decreto, derogó lo dispuesto del decreto anterior de Onganía, pero posteriormente 2 días después de su relevo, el 23 de marzo de 63, sancionó el decreto por el que se posibilitaba la exploración offshore de hidrocarburos con la mera utilización de YPF, reponiendo así con ventaja los permisos a la Shell, que antes sucesivamente había otorgado y anulado. Típico inglés. Los zigzagueos petroleros de Lanusse también se advierten en los contratos de explotación otorgados a las testaferros del cartel internacional Astra y Bridas, completando así a Onganía en la revisión de la honesta política petrolera de Ilia, encontrando ese negro interregno petrolero de Lanusse a los coroneles Argentegui y Galtieri como asesores del interventor de YPF en el año 1972, año que comienza a desarrollarse en escala las maniobras con la nafta adulterada. En su interregno también se desempeñaron como presidente del Banco Central Grunelsen y como secretario de Energía Hayek, hoy sendos presidentes de las petroleras cartelizadas Astra y Sogma. ¿Le suena Sogma? El petróleo, Sociedad Macri. El petróleo pudre lo que toca. En 1972 reincidieron Lanusse y de Pablo Pardo en su torpeza diplomática, agravando las anteriores, al firmar con Chile el Tratado General sobre Solución de Controversias, donde mediante otro camino se llegaba subjetivamente a las mismas personas, designadas por su Majestad Británica para integrar la Corte Arbitral del Acuerdo del 71. Los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Como un palurdo del derecho Argentina, gracias a Lanusse y su canciller, se autobloqueó de toda salida legal, poniendo exclusivamente la resolución de uno de sus conflictos, su cuenca de Magallanes, en manos de su contrincante en el otro conflicto, su cuenca de Malvinas. Eso solamente lo hacemos nosotros. A principios de 1976 se suscitó el conflicto del Shackleton. Escuchen estos detalles. A principios de 1976 se suscitó el conflicto del Shackleton y la inmediata sugerencia del agente argentino ante la Corte Arbitral, Dr. Barbosa, de recusar el arbitraje de la corona británica por la aplicación del artículo 3 del tratado. Atrajo también la inquietud del Senado, quien convocó a una reunión secreta para el 25 de marzo para analizar el tema, pese a la reticencia del ministro Vignes.
pero el día anterior, anticipándose, llegó el proceso militar y con él el ascenso de los perros de guerra, respaldados a ambos lados de la cordillera por iguales mentores y financistas. Inmediatamente se hizo cargo del conflicto de Bigle el ahora embajador en guerra de Pablo Pardo, quien, asesorando al contraalmirante Fike, dictaminó que se había actuado bien y se continuó hasta el final con el arbitraje británico. Aclaro que esto fue escrito en el año 85, por ahí más o menos, Digo porque los datos que estás dando de funcionarios de esa época, o de esa época. Simultáneamente, el 10 y 11 de julio del mismo año, resultado de reuniones secretas en París, Gussetti, canciller desplazado mediante un tiro en la cabeza, y Walter Alara, su secretario, decidieron continuar negociaciones con los británicos respecto a Malvinas, pese al mutuo y reciente retiro de embajadores acreditados. Quiero hacer una aclaración, corresponde a en este momento. Este informe, cuando digo se fue en la época del 80, es un informe que le envió Javier Lórez al presidente Alfonsín, a raíz de cuando estaba tramitándose el tema del Bigle. Luego, en el año 77, trajo el gracioso fallo Su Majestad Británica. No es fallo, sino provocación múltiple, al definir una Patagonia propiamente dicha como tierra de nadie, al restringir aún más el principio bioceánico, planteándolo exclusivamente para el área continental, con lo que extendía tácitamente el área en conflicto a la isla grande de Tierra del Fuego y a la boca oriental del estrecho de Magallanes. Fíjese lo que se hace por no saber nada. Centro su país. Y al ignorar las nuevas concesiones del derecho de mar y su prohibición de 200 millas. De tal forma, el lado multiplicaba aviesamente las controversias que pretendía solucionar. Pinochet le dio presto cumplimiento, ocupando las restantes islas y creando el mar interior atlántico chileno. Pese a ello, Argentina no reaccionó, atónica con sus conflictos en la cuenca del Plata, Malvinas y la amistad entre los presidentes Pinochet y Banzer de Bolivia. Estado tapón. Y el tapón fue el que se movió, dando un cuarto de giro, inesperadamente en noviembre de 1987. Banzer convocó a elecciones generales, invocando razones geoestratégicas ante el centenario de la Guerra del Pacífico y la pérdida boliviana de su litoral marítimo. Y el 1 de diciembre, Banzer apuró el juego, perdiendo y ganando poder, a renunciar históricamente a su candidatura presidencial y a asumir como comandante jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, cargo inexistente desde 1973, allí recreado. Su ex ministro del Interior, general Pereda Asbun, lo heredó políticamente. Simultáneamente, el general Toro Dávila, enviado secreto de Chile a Buenos Aires, plasma la reunión en promedido de Videla Pinochet el 19 de enero de 1978. Luego, el 25 de enero, Videla decreta la nulidad del laudo arbitral y el 20 de febrero, Videla Pinochet firma el acta de Puerto Montt, lo que sorpresivamente introduce la controversia sobre el Bigle, las cuestiones relacionadas con el estrecho de Magallanes. Quedó cumplido así otro precepto geopolítico básico de Pinochet. Uno de los objetivos de la geopolítica es el de proporcionarnos antecedentes en el periodo de desarrollo. El acto de Puerto Montt estuvo matizado desde su principio hasta el final con una comedia de enredos y provocaciones por parte de Pinochet, quien propuso inicialmente como lugar de reunión Antofagasta, ciudad boliviana capturada por Chile, y clausuró el acto con un estenterio y agresivo discurso que demudó y dejó sin nada a Videla y comitiva. Vino así, en marzo de 1978, mes del huevo de la serpiente, puesto secuencialmente día a día. El 15 de marzo, la Cancillería Argentina soportó una nueva ofertada de la Corte Arbitral Británica. Su presidente en inglés, Sir Gerard Fitzmaurice, dictaminó que el 8 de marzo que carece de toda fuerza o efecto jurídico la declaración de nulidad. Que las medidas adoptadas por Chile para ejecutar el fallo le han dado ejecución material y completa al laudo. Que el derecho de revisión no fue requerido. Por lo tanto, dicho derecho ha caducado, convirtiendo el laudo en final y definitivo. Con plena vigencia y obligatoriedad jurídica,
y confiado al honor de las naciones signatarias. ¡Pum! El 16 de marzo finalizó la segunda ronda de conversaciones de la Comisión Mixta 1 convenida en Puerto Montt, con evidente desaliento argentino ante el destacamiento de las negociaciones. El 17 de marzo, Banzer da otro cuarto de giro y sorpresivamente rompió relaciones diplomáticas con Chile, las que han sido reanudadas en febrero del 75, tras el abrazo en Charana de Banzer y Pinochet. Invocó por la ruptura la impertinente exigencia de canje territorial de Pinochet como contrapartida de la salida de Bolivia al Pacífico. El 18 de marzo, las Fuerzas Armadas Bolivianas respaldan plenamente la actitud de Banzer y su delfín político Peredas Boom proclama ruptura que es bandera. Luego continúa el carnaval donde la prensa seria argentina canta églogas bolivarianas respecto a la guerra del Pacífico, destacando la integración argentino-boliviana y el aislamiento diplomático en que se encuentra sometido Chile. Acá comemos cualquier verdura. Y comenzó también a resaltar el derecho del mar y sus ingentes riquezas, y a amplificar las jornadas sobre el Bigle y su soberanía, desempolvando a vetustos expositores. El 23 de marzo, en conmemoración con el Día del Mar, se organizó una concentración simbólica de tropas y campesinos bolivianos en la frontera con Chile. El 28 viaja el canciller Montes a Perú, logrando un acercamiento argentino-peruano y entendimientos de cooperación económica y nuclear. Finalmente, el día 30, Bolivia denunció incursiones chilenas en su territorio y anunció que no concurriría a la cuarta conferencia castrense tripartita con Chile y Perú. Mientras Perú advirtió, Perú es pacifista, pero está militarmente preparado. También el 30, el almirante Rojas declamaban en una par en el acto de reafirmación de la soberanía. Felizmente la reacción popular se ha producido. Mientras Brasil y Paraguay pronunciaban el fracaso de las negociaciones con Argentina sobre las presas del Alto Paraná. Argentina era empujada interna y externamente a ir sobre Chile, y aparentemente tenía padrinos para ello. Rockefeller ratificó su total respaldo a Martínez de Oz a crear la Comisión Binacional Argentina-Estadounidense en el seno del Consejo Empresario Argentino, integrados por los hombres del petróleo de siempre, Grundtvig, Lanusse, Oxenford, etc. Simultáneamente, el cartel petrolero cubrió apuradamente posiciones en el área marina de la subcuenca de Magallanes, ubicándose bridas con adecuado barniz europeo al sur de la boca oriental del estrecho, firmando socialmente el contrato en julio del 78, aprobado luego por Videla. Se cobijó precariamente bajo la ley de contrato de riesgos, en la que el año 72 el cartel le había manifestado público antecedente de repudio con motivo de las mismas licitaciones. Velozmente, el 14 de abril salió una nueva ley, gracias a la cual Shell obtuvo su contrato exactamente en la boca del estrecho, y eso, completando el Tatetí, se explica al este de esto, todos mirando Malvinas. En junio del 78, con su mundial, trajo el parto de la culebra. Lo estimuló la nota chilena del día 8, haciendo formal reserva de todos los derechos de la región del acceso oriental al estrecho de Magallanes y en la exploración y explotación de sus recursos naturales. Se produjo el abrupto final de la reunión de la Comisión Mixta 2, provocada por las novedosas y desmesuradas exigencias argentinas, y la oportuna creación del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, imitación del CFR, y sostenido por la Fundación Rockefeller, fundado por los promotores de la futura derrota de Malvinas: Costa Méndez, Muñiz, Mosís, Mariano Grondona, Peña, Roca, Ortiz de Rosas, que en su primera disposición designaron miembro de honor a Henry Kissinger, director de estudios especiales de la Fundación Rockefeller, y lo invitaron a inaugurar el CARI. Lo hizo disertando sobre el temor a la guerra es un chantaje. El temor a la guerra es un chantaje, dijo Kissinger. El disertante Kissinger y el general boliviano Hugo Banzer fueron los dos únicos invitados oficiales de Videla para las finales del Mundial de Fútbol, coincidiendo ambos en Buenos Aires los días 23 y 25 de junio. El 27 de junio se reunieron en Buenos Aires los perros de la guerra,
los altos mandos del ejército presidido por Videla. Asisten Viola, Suárez Mason, Menéndez, Galtieri, Vaquero, Rivero, Sanguinetti, Urricanet, Laislab y Santiago. Simultáneamente reaparece en cartelera rápidamente higienizado de sus procesos por el proceso el general Lanusse, quien se alejó del país bajo el honorable rumor de haber solicitado la baja del ejército y se dedicó a pasear displicente su figura de futuro de gol de la derrota por las capitales europeas y americanas, mientras la prensa seria local lo mantenía discretamente en vigencia. Estaban cultivando al hombre del desastre. En julio del 78 registró las geoestratégicas elecciones bolivianas del día 9, que proclamaron inicialmente como candidato a gobernador al oficialista Peredas Boom, de perfil de Banzer, mientras Pinochet azuzaba a Bolivia catalogándola de país mediterráneo y agredía a la Argentina achacándole presiones extranjeras, junto con el británico Sir Fitzmaurice, presidente de la contraarbitral, que con nota del 10 de junio dio su última bofetada a la Argentina, informando a su majestad que la corte se disolvía en vistas de que no parece que exista nada que deba hacerse en orden a ejecutar el laudo, y que cualquier intento unilateral de anular, alterar o modificar la situación establecida constituiría una violación del mismo, afirmando como epitafio de su ruin arbitraje: todas las islas, islotes, arrecifes bajíos y otras formaciones situadas al sur son chilenas, enajenando así también los papeles a la Antártida Argentina. Simultáneamente, ilustres visitantes pasearon por Argentina y fueron recibidos por Videla, rumbosos banqueros de la City de Londres, entre ellos Montgomery, quien calificó a Martínez de Oz como un genio, y valientes guerreros como el ex comandante de las fuerzas israelíes, Mordechai Gur, ideólogo de las expediciones punitivas de los derechos de sangre y batalla y del asentamiento militarizado por poblaciones en zonas limítrofes, autor de la toma de Jerusalén, la guerra de los 6 días y planificación de la operación Entebbe, quien mantuvo reuniones estrictamente secretas con el general Viola, jefe del Estado Mayor del Ejército y el ya designado futuro comandante en jefe. Pero los resultados de las geoestratégicas elecciones bolivianas cayeron en certidumbre ante la denuncia de todo el espectro político que calificó de fraude gigantesco, jamás visto en la historia democrática universal, sorprendente por su magnitud y descaro, superior a un 60%. Se denunciaron asesinatos, atentados, intimidaciones, amenazas de represalias sobre las familias opositores, incautación ilegal de urnas con vehículos del Estado, existencia solo de boletas de Peredas Boom, secuestro de urnas, un montón de graves más. Se destacó el misterioso asesinato de dos guardaespaldas del candidato Huachala, vicepresidente de Peredas Boom, ejecutados mientras dormían juntos, un tiro en la cabeza. Las geoestratégicas elecciones bolivianas de importancia tal que el hombre de Banzer, Peredas Boom, pretendió ser impuesto democráticamente a sangre y fuego. Se desmanejaron finalmente con una huelga de hombres de hambre de Hernán Siles Suazo. La anulación de las elecciones por la Corte Nacional Electoral y el autogolpe nacionalista de Peredas Boom del 21 de julio como vía alternativa para aferrar el poder. Y la Argentina fue el primer país del mundo a reconocer ese gobierno. E inmediatamente corporaciones norteamericanas y alemanas lo alentaron ofreciéndole 2.500 millones de dólares en préstamos. Fíjese cómo no está haciendo entrar en el paquete. En agosto de 1938 comenzó la melopea de visita de papel prensa y su prensa seria. Se hizo oficial y pública la sediente autodisolución de la Corte Arbitral Británica. Asumió Viola como comandante en jefe y declamó: la soberanía no se negocia. Se auguró la inminente caída de Pinochet y su régimen y la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Chile. A la par, trascendió que Chile estaba obteniendo apoyo financiero para la adquisición secreta de armamentos de alta sofisticación en cantidades asombrosas. Reclamó Bolivia la internacionalización de Arica, negándose a reanudar relaciones con Chile en Janeiro, hasta que no se hiciese en Buenos Aires, donde no obstante el carácter particular de su visita, fue recibido en César por el director del Departamento de América Latina de la Cancillería, Medina Muñoz, y por el encargado de negocios bolivianos, entrevistándose el día 18 con Videla. Finalmente, el 27 de septiembre, Banzer aceptó la embajada y, tras integrar información reservada de carácter internacional a los mandos castrenses, se lo informó Rico Toro,
quien agregó: Banzer transmitió una información de carácter reservada que poseía como expresidente al haber ocupado la primera magistratura y el mando en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Pereda consideró muy importante que Banzer continuara una serie de contactos por el bien del país, razón por la cual resolvió designarlo como embajador de Bolivia en Argentina. A su vez, Banzer acotó que, habiéndose tratado de la situación entre Chile y Argentina, se había analizado la problemática internacional que puede afectar la vida de la República en toda su actitud, dejando entrever haber transmitido información sobre preparativos bélicos por parte de Chile y la posibilidad de un acuerdo de defensa mutuo entre Argentina y Bolivia. Al día siguiente, Pereda dispuso una reunión urgente del alto mando militar, a la que fue convocado especialmente Banzer, para estudiar la situación del Cono Sur, ya que Bolivia podía ser afectada en su existencia como república por las derivaciones de los actuales problemas geopolíticos de la región, dramatizaron sus voceros. Culminaba hace un mes donde los incidentes menudearon como por encargo, comenzando con la penetración de tropas chilenas que desplazaron el hito fronterizo número 38 hacia el territorio boliviano, continuaron con la movilización de reservistas y la instrucción militar de las mujeres, requerida por la Asociación Boliviana de Militares Retirados, y termina con el aumento retroactivo a un año atrás de la tarifa de fletes por parte de Antofagasta Bolivian Railroad Company, chileno-británica, a la Corporación Minero Boliviana. Simultáneamente se fue registrada el esfuerzo oficial boliviano de lograr una franca aproximación política con Perú, proponiendo unificar sus historias y crear las bases de una acción conjunta y simultánea para negociar con Chile la devolución de los territorios usurpados. Al mismo tiempo, se trataba de conformar el frente interno, prometiendo elecciones generales para junio de 1980. Pero la clave de la combinación boliviana la lanzó el ex ministro de Trabajo de Paz Extensor y de Chile Suazo, el abogado Aníbal Aguilar Pedrarieta, mediante artículos periodísticos, por lo que denunciaba que Chile había instalado en Bolivia una amplia red de espionaje que ha logrado infiltrarse en las instituciones del Estado, precisando: el presidente de Chile siempre tiene a mano la carpeta Bolivia, cuya clave es alpaca, mientras arreciaban simultáneamente acusaciones y rumores de la chilenofilia de Banzer y Pereda. Y la clave de situación la completó el embajador venezolano en La Paz, que afirmó: Venezuela estará apoyando siempre a los países donde haya justicia y no hacia aquellos que perturban la paz y estropean los derechos humanos. El otorgamiento de una salida al Pacífico para Bolivia es un problema internacional que no solo debe ser solventado por los países involucrados en él, porque siempre estaremos del lado de los bolivianos. De tal forma, Bolivia se convertía en la llave del conflicto argentino-chileno, pudiendo no solo trocar el eje Lima-La Paz-Buenos Aires por Brasil y La Paz-Santiago, sino también convertirse en el conmutador de apoyo latinoamericano, otorgándose a uno y quitándose al otro, dirimiendo así efectivamente el conflicto armado. En tanto, mientras el conflicto del Beagle en Argentina hacía correr río de tinta, conferencias patrióticas, arengas y disquisiciones, solo proporcionadas a la perfidia del árbitro y de su arbitraje, al mismo tiempo en que se declaraba la guerra de los camiones a Brasil, impidiendo su tránsito a Chile, mientras Costa Méndez y Alzogaray propugnaban la internacionalización del área en conflicto, incluida Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes, en consonancia con la internacionalización de Arica reclamada por Pereda Banzer. Ello mientras Kissinger terminaba sus trebejos entrevistándose el 30 nuevamente con Martínez Dios en Nueva York, y el secretario Alliara magnificaba la reapertura de negociaciones por Malvinas que se efectuarían en diciembre próximo, que por primera vez en la historia de disputa versarían sobre soberanía. En octubre de 1978, último mes del plazo de la COMIC 2, convenida en Puerto Montt, vencía el 2 de noviembre, los acontecimientos se precipitaron. Aumentó el ulular belicista de la prensa seria y aumentó Pinochet su provocativa danza guerrera tras la cordillera. Culminado las incitaciones de aviones y soldados chilenos en territorio argentino de meses anteriores, con la detonante declaraciones del jefe de Estado Mayor chileno en Brasilia, la visita de Toribio Merino, jefe de la Armada chilena y miembro de la Junta Militar, a las islas en disputa, y el desparpajo reclamo del embajador Harp Paredes de una salida chilena al Atlántico. Cerrando el mes,
vino presuroso Banzer de La Paz para una apresurada presentación de credenciales ante Videla, el lunes 23. Y el 25 se concretó la tondada de viaje de Videla a Pocitos, arrastrado por Banzer. Allí se produce el abrazo de Yacuiba entre Videla y Teredas Boom y su posterior plática secreta. Y a su secreto de regreso a Buenos Aires se precipitó la aparente crisis de gabinete con la renuncia de canciller Montes y otros ministros, excepto Martínez Dios y Arguindegui. Quedaba así Videla con sus manos libres para inaugurar su gabinete de guerra, el día D o la hora H, 24 horas posteriores desde el término de la COMEX 2. El sábado 4 de noviembre de 78 a las 0 horas Argentina se lanzaba sobre Chile en una alucinante guerra de ocupación, remedio a estrategias bélicas de 50 años atrás. El largo brazo de Washington y el pacifista Carter conjuraron el intento. El 31 de octubre anterior estalló en La Paz una sonada militar para derrocar a Pereda, que este conjuró dificultosamente deteniendo a los colaboradores de Siles Suazo, imponiendo la censura sobre temas militares y mediante la renuncia en pleno de su gabinete. Y el vocero del Departamento de Estado, Holden Carter, incitó persuasivo el 1 de noviembre en una solución pacífica de la controversia a través de negociaciones bilaterales. Al mismo tiempo que se introducía una cuota de reserva en el conflicto a presentarse ante el juez federal estadounidense Aubrey Robinson el 28 de octubre anterior. Evidencias que se indicaban a Hernán Cubillos, canciller chileno, desde abril, como agente de la CIA implicado en la ITT en el derrocamiento de Allende. Descompaginada la llave boliviana del conflicto, Pinochet trocó la ferocidad del león por la suya de la zorra. Videla lo imitó, a ambos con la esperanza de volver a afinar la clave de la paz. En una comedia de perfidia sudamericana, donde ambos enemigos coincidían en el mismo objetivo táctico, estabilizar el régimen de Banzer Pereda. Videla, contando como su aliado explícito e indispensable, Pinochet sabiendo de su aliado secreto y condicional. Así, sobre el filo del vencimiento del plazo de la COMEX 2, Chile propuso someter el conflicto a la Corte Nacional de Justicia y la mediación de un gobierno a elegir. Videla, por su parte, aceptó el plan y el impasse. Suspendió la reunión de generales de brigada prevista para el lanzamiento del plan militar del día 3. Incapacitó su gabinete de guerra, suspendió la acción psicológica lanzada desaforadamente por los medios de comunicación y respondió ambiguamente a Pinochet. En Bolivia, Paredes Boom y Banzer lograron estabilizar dificultosamente su gabinete, conservando sus prohombres. Pero la presión externa se hizo sentir. Pereda dejó entrever que podía arreglar relaciones oficiales con Chile. Pinochet, por su parte, apreció que su elucubrada estrategia se desarmó y se halló inopinadamente a bajar tensiones que se han creado artificialmente. No hay ningún problema bélico, los dos países están en un buen predicamento, la guerra descartarla a la cabeza. Fijándose un plazo de 3 semanas para resolverse, recurría a la Corte Internacional de Justicia o a la mediación. Salió también su ayuda a Gran Bretaña, súbitamente conciliadora y deslindando toda responsabilidad del conflicto, afirmando que el fallo arbitral no incluye ninguna referencia concreta sobre el problema de las aguas territoriales, típico de los ingleses. Lo que debe resolverse mediante acuerdo de parte, y que tampoco el lado se pronunció respecto a la sigla del sur, Picton, Lenos y Nueva, típico de los ingleses. Pero pasadas 3 semanas, el 24 de noviembre cayó definitivamente el régimen de Paredes Boom, mediante un incruento golpe militar, siendo represado por el general Padilla Arancibia, líder del grupo generacional, que tomó el poder declarándose profesionalista e institucionalista. Convocó de inmediato elecciones generales para julio del 79 y obtuvo así el total respaldo político. Consecuentemente, el mismo día 24, la Cancillería Argentina respondió a la nota de su par chilena del día 20, aceptando la invitación de una reunión de cancilleres para designar mediador en lugar y fecha determinada. A fines de noviembre, el nuevo gobierno boliviano se consolidó declarándose en sesión permanente para encarar los problemas nacionales y delinear la política externa e interna. Su nuevo canciller Botelo la expresó terminantemente a ser consultado si el nuevo gobierno era partidario de un eje de la paz Buenos Aires. Bolivia no forma parte de ningún eje, respondió, pero la estabilidad mediante una Bolivia democrática aún no había llegado a la región,
ya que, como afirmó Siles Suaze, si algún riesgo existe para la democracia se llama Banzer. Máxime si Pinochet, Videla o ambos simultáneamente consideraban a Banzer como su aliado indispensable. Padilla Arancibia manejó similarmente el presente griego de Banzer como embajador en Argentina, y el 29 de noviembre de una personal entrevista lo confirmó como embajador, obteniendo así de inmediato el reconocimiento argentino de su gobierno. Al día siguiente lo destituyó, esperando pasar un diciembre tranquilo. No lo consiguió, ya que Videla y Pinochet convinieron los primeros días de diciembre a realizar una pronunciada reunión de sus cancilleres, el 12 de diciembre, en base a un nuevo objetivo común, incomunicado e insospechado por Videla, de reponer nuevamente a Banzer en el poder antes de tal fecha. Simultáneamente, visto la condicionalidad de la estratagema chileno-británica petrolera con la caída de Bolivia como aliada secreta, se produce una descompresión de la presión a la que había sido sometida Argentina hasta entonces. De tal manera se reanudaron las largamente congeladas negociaciones con Brasil y Paraguay por las presas del Alto Paraná. Luego de la reunión de la Cuenca del Plata, que se efectuó el 4 de diciembre en Punta del Este, ocasión en que el canciller boliviano Raúl Botelo aprovechó para reiterar enfáticamente la neutralidad boliviana, conceptualizándola como un nexo interamericano, participando de sus dos grandes cuencas hídricas y constituyendo su nudo vial y ferroviario. Tras aceptar el respaldo moral argentino al derecho boliviano a salir al Pacífico, abundó diciendo que esas grandes decisiones que deberá adoptar el país se postergarán hasta la asunción del gobierno constitucional, asegurando que ello surge del propio convencimiento de quienes hoy gobiernan a Bolivia. Al poco tiempo, Martínez de Dios cumplía una exitosa gira por Brasil, logrando entendimientos económicos y políticos, y Pimatesta persuadía a Videla de la necesidad de contemplar la mediación papal. Así llega el día 8 de diciembre, día en que Padilla Arancibia conjuró su primer intento de golpe de Estado en Cochabamba, denunciando a su ministro del Interior Raúl López Leighton un complot subversivo alentado por sectores de la empresa privada destinado a reponer en el poder a Banzer. Y así las cosas se precipitaron. El día 9 el embajador estadounidense en Bolivia amenazó con el lanzamiento de las reservas estrategias de estaño de Estados Unidos si se interrumpía el proceso eleccionario boliviano. Y el día 11, mientras el Papa hacía un llamado a Pinochet y Videla por la fraterna convivencia de los pueblos, y Carter, mediante su embajador, solicitaba la intervención de la OEA en el conflicto, reapareció súbitamente en La Paz el abogado Aníbal Larrieta, haciendo pública la querella que en estos momentos, por razones de seguridad, estaba presentada su esposa ante el secretario de la Corte Suprema de Justicia con sede en Sucre. En ella demandaba un juicio de responsabilidad contra los expresidentes Hugo Banzer Suárez y Juan Pereira Boom, y los ex embajadores en Bolivia y Chile, Guillermo Gutiérrez Villamurguía y Alberto Violán, a quienes imputó de los siguientes cargos: espionaje, revelación de secretos políticos y militares concernientes a los medios de defensa y en las relaciones exteriores a favor de Chile, infidelidad en negocios internacionales, genocidios y actos ilegales exclusivamente relacionados con la reivindicación marítima de Bolivia. Se acusaban de traición. A Banzer Suárez lo acusó específicamente de alentar y fomentar el montaje de un aparato de espionaje chileno en Bolivia, bajo los términos de un plan Alpaca, trazado por el gobierno general Pinochet. Respecto del plan Alpaca y otro documento denominado Carpeta Bolivia, Aguilar Pelarrieta sostuvo que copias de ambos fueron sustraídos para asombro de Pinochet de su propio despacho presidencial de la moneda. A general Pereira Boom lo acusó, entre otros cargos, de similar complicidad con el espionaje chileno y de firmar convenios con los servicios de seguridad de ese país. A los embajadores Bea y Viola los imputó de contactarse con los servicios de inteligencia chilenos, visar pasaportes de espías chilenos y de engañar al pueblo boliviano en las negociaciones diplomáticas que entablaron como diplomáticas. Aguilar Pelarrieta reveló también que después de advertir periodísticamente en septiembre pasado de los riesgos de infiltración y espionaje chilenos, los agentes de la DINA lo buscaron por toda América Latina con el propósito de eliminarlo. De tal forma, casi exactamente 100 años después,
sirviendo a los mismos espurios intereses anglosajones, Chile estuvo a punto nuevamente de alcanzar la victoria bélica, la ley suprema de las naciones, empezando para ello con la antiquísima estratagema de la traición de un aliado mediante una contra-alianza secreta, en este caso con un mismo Judas boliviano. Solo que dado la mutación del derecho de presas por el de represalia, había que transformar al incauto en colérico provocando su agresión. A tal fin, los perros de la guerra argentino, que confundieron lo militar con el oficio de la muerte y el alquilamiento, carenciados de las 5 virtudes del comandante de Sun Tzu: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y rigor. A tal fin, las islas de Bigle como señuelo. A tal fin, el agarrante del lado vitral como provocación. A tal fin, los artilugios bélicos de origen anglosajón inservibles, bombas y torpedos que en Malvinas no estallaron. Al fin, la presión regional de la Cuenca del Plata y Malvinas. De tal forma que al ir Argentina sobre Chile, mediante la inversión de la alianza boliviana con Banzer y Peredas Boom, habría quedado Argentina sola y aislada, militar y diplomáticamente, en el concierto de las naciones, debido a pagar sus errores con mutilación territorial. Para Chile, la Patagonia propiamente dicha, del lado vitral y del extremo austral, a Bolivia, Salta y Jujuy, al Paraguay, el Chaco Formoseño, a Brasil, Misiones y representación antártica argentina, y a Gran Bretaña la representación sobre Malvinas, conformando al Perú, reponiendo su pampa de Tarmugar en el Pacífico. Se cumplía así el pronóstico de Kissinger: Argentina será descuartizada, pasando a mano del cartel petrolero internacional sus grandes cuencas petrolíferas, la noroeste, la Nuquina, la Mozambique y la Cordillera Austral. El sueño de Sir Henry Dettich de Napoleón del petróleo hecho realidad. ¿Vieron cómo nos estaban haciendo el paquetito? Viendo a Pinochet que se caía su estratagema, comenzó a recular apresuradamente, pero como buen trampero, tratando de no perder el señuelo, el lado favorable sobre el Bigle. Así, en la reunión del día 12 de diciembre en Buenos Aires, Hernán Cubillos aceptó al Papa como mediador y al acta de Puerto Montt como base para el mismo, pero no aceptó la caducidad del laudo inglés, ciñéndose su objetivo de mínima. Videla y Pastor habían abordado sin saberlo al núcleo malicioso del conflicto, y por primera vez Argentina hizo un planteo claro y entero: caducidad del lado británico para no ir desahuciados a la mediación. La reunión fracasó y Pinochet, en su recule, comenzó a tirar todos los obstáculos diplomáticos que encontró a mano, ayudado por el establishment anglosajón internacional. El 14 de diciembre Brasil exhortó vehementemente a los dos gobiernos, y también lo hizo Birón Bacchi, su secretario de Estado, mientras Pinochet se abrazaba desesperadamente a la mediación papal. El 15, Bob Pastor amenazaba premonitariamente a Moncayo en Washington con caernos encima con la OTAN, mientras Kurt Wellhausen convocaba a Naciones Unidas a los embajadores chilenos y argentinos. También Brasil se ofrecía como mediador, y Pinochet también aceptaba la invitación de la OEA, mientras sus perros de guerra, el almirante Merino de la Armada y el general Ramírez, jefe de Estado Mayor del Ejército, trocaban sus ladridos al ronroneos. No creo que haya guerra. Las situaciones deben solucionarse de acuerdo con las normas que rigen los países civilizados, expresaron. El 16, Calvin Carter, vocero de Chris Vance, insistió en su preocupación de que los acontecimientos se vayan de las manos y se comiencen a identificar las acciones, mientras la Cancillería argentina recibía solícitas expresiones de agradecimiento de Hernán Cubillos por las acciones debidas. El 17, Carter mandó una carta personal a Videla y Pinochet. Este pensó que el diálogo con los hermanos argentinos no se había roto, que aún se mantenían gestiones, y pidió el envío de observadores estadounidenses a la zona de conflicto, mientras el Vaticano se declaraba conmovido por la posibilidad bélica. El 18, Carter declaraba que no enviaría aviadores, pero tenía su acción en la acción de su diplomacia privada, mientras el general petrolero Arquindegui se declaraba ambiguamente partidario de la paz, y Chile bloqueaba preventivamente los pasos fronterizos. Todo ello porque, si bien Pinochet había perdido la llave boliviana del conflicto con el eclipse de Banzer, la misma llave sin Banzer aún podía funcionar para Videla, y la estaba buscando. El día 17, La Nación censuró su nota de página 4 que anunciaba Bolivia en medio de intensos rumores sobre golpe de Estado, y la Junta Militar emprendió la renovación de los mandos de las Fuerzas Armadas. El día 18, la Corte Suprema de Boliviana rechazó la querella de Aníbal Aguiar por no estar registrado como abogado habilitado.
El día 19, Padilla Arancibia se autodesignó jefe de las Fuerzas Armadas y retiró firmemente la neutralidad y el pacifismo de Bolivia, descreyendo de un evento bélico en la región. El día 20, Siles Suazo denunció otro complot contra Padilla, organizado por la nueva rosca de militares reaccionarios y sectores de la empresa privada. El día anterior, Brasil había insistido en su absoluta imparcialidad en el conflicto, negando ninguna alianza con Chile. La Comunidad Europea también soltaba a Argentina y Chile a extenderse pacíficamente, mientras se suspendía el recorrido de trenes a Bariloche y realizaban nerviosas reuniones entre Videla, Primatesi y Raúl Castro para rebajar al Papa de mediador a componedor, mientras que Cubillos, por nota del día 20, insistía plañideramente en la mediación papal. Llegó así el 21 de diciembre, luego de una reunión del Comité Militar, Argentina rechazó con extrema firmeza la nota de Cubillos del día anterior. Chile interpretó en la misma una contenida amenaza y solicitó en la OEA la urgente aplicación del TIAR, mientras Argentina presentaba una nota de carácter urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que pronunciaba que muy pronto se producirían hechos de gravedad, estando desde la primera hora en Mendoza los perros de la guerra, Mendendi y Suárez Meiso, jactándose sin tino. Ese día 21, Carter extremó toda su diplomacia privada. Padilla Arancibia anunció desde Cochabamba que tenía a los golpistas bajo control y que Bolivia debía prepararse para defender su posición neutral entre Argentina y Chile, con la esperanza que no se llegue a un conflicto armado que sería fatal. En Buenos Aires, el ministro consejero Maxwell Chaplin ajustó las clavijas a Videla, mediante una entrevista reservada con el canciller Pastor, requiriéndole el cese de los fragotes bolivianos. Y en Roma, Casaroli, en nombre de Juan Pablo II, ofreció el inmediato envío de un representante de alto nivel en misión pública y urgente a que Pinochet se abraza aceptándolo en el acto y dándole oficialmente por hecho en público. El anuncio el mismo día 21. Videla y Viola, ante la presión externa, recularon. El día 22 de diciembre, Videla aceptó el ofrecimiento papal y acuñó la frase "ganar la paz". Viola, el mismo día, convocó a los jefes del cuerpo, los perros de la guerra, que si son fáciles de soltar y usar, difícil es volverlo a la tralla. Ahí fue donde la situación se invirtió grotescamente, y fue Argentina la que bloqueó sus fronteras para evitar expediciones provocativas hacia el otro lado. Pinochet canceló su cacareado viaje al sur para las Navidades, y fueron los tres comandantes argentinos, Viola, Argudini y Agosti, quienes lo realizaron. Pasaron la Navidad junto a la tropa para evitar que ésta, sobremotivada, se desmande hacia la frontera, mientras Pío Laggi y Raúl Castro se mordían las uñas por temor a un incidente, esperando la llegada para el día 26 de Zamoré, enviado del Papa. Entre tanto, Pinochet, temeroso, trató entonces de amedrentar y disuadir. Todas las cuadras, toda la infantería, todo lo que tenemos está en el sur, dijo Toribio Medino, miembro de la Junta Militar chilena. Simultáneamente a estos acontecimientos aparecieron otros indicios del Plan Alpaca. El Ministerio de Justicia estadounidense acusó ante un juez de Washington organizaciones chileno-norteamericanas de llevar a cabo una campaña secreta e ilegal dirigida a provocar las simpatías de periodistas, congresistas, académicos y del público a favor de Chile, sostenidas con fondos ocultos del gobierno chileno. Al mismo tiempo se llevaban a cabo en Ginebra entre el 18 y el 20 de diciembre las pronunciadas conversaciones sobre Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, las que, pese al anuncio resonante aunque se lo dieron en septiembre, tuvieron un final diplomático anodino y un final humano tenebroso. El anochecer del día 20 de diciembre fue secretada Elena Olmberg, funcionaria de la Cancillería que prestó servicios a departamentos Malvinas de Tratados y Límites, y en París. Sobrina de Lanusse e hija de Adolfo Olmberg, y autor del libro ¿Cree usted que los ingleses nos devolverán las Malvinas? Yo no, publicado en el 77, en el que decía de ellas: son una colonia de población frustrada, una factoría de producción única y explotación monopolizada, una base militar abandonada, una estación logística vacía, un puerto solitario y una gobernación sin recursos y deficitaria, con un programa de obras que no se harán jamás. Pero Gran Bretaña existe y mantenerse allí porque el secreto de su supremacía en el litigio de Malvinas no es otro que codiciar el tesoro del petróleo yacente en la entraña de la subcuenca sedimentaria austral. Esto lo dijeron en 1977. El 12 de enero emergió el cadáver de Olmberg, ejecutada con un tiro en la cabeza y enterrada como NN, y simultáneamente comenzó el eclipse del secretario de Relaciones Exteriores Walter Ayala, creador del grupo de tareas de la ESMA.
En los últimos días del 78 registraron también las últimas dentelladas de los perros de guerra, el mensaje de Navidad de Videla que repitió la palabra paz 24 veces, echando aceite en la tempestad. La sorpresiva reestructuración militar de Pinochet del día 26 se eliminó de su gabinete de guerra. La orden general de destino a las Fuerzas Armadas Bolivianas del mismo día, por la que Banzer, a su vez comandante en jefe, y otros conflictos fronterizos son pasados a la reserva. La elevación de notas del 27 por parte de Argentina y Chile ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, abriendo así otras puertas para resolver el conflicto. Las dirigentes explicaciones por parte de Cubillos, del ministro de Pinochet, el caso de los espías chilenos, y la asunción de ese mismo día del general Padilla García como comandante de las Fuerzas Bolivianas y su solicitud para Bolivia como sede de la 9ª Asamblea de la OEA al cumplir centenario del Pacífico, declarando así Bolivia nación abierta. Y en el editorial, el señor Rotain, que sintetizó la cuestión: el prestigio del Papa salvaguarda la paz de la región del Cabo de Hornos. Disipó la amenaza a una guerra que había arrasado con la parte meridional de América Latina. El Marcelo Carter salvó a la Argentina de ser descuartizada, y los Napoleones del petróleo apreciaron que en América Latina, pese a sus tragedias y sus horrores, existe una sutil trama de contrapesos que impiden balcanizarla como África o conquistarla como Indonesia. El conquistador debía venir desde afuera, detenible solo en su propia voluntad, y en objetiva alianza con el Estado rector continental de Estados Unidos. Ello se concretará en el año 82 en la otra subcuenca, la de Malvinas. Pero previamente, para quien conoce el arte de la guerra, como Sun Tzu, debía hacerse: confunde a los hombres más insanos y mejores del enemigo, de manera que quedará sin consejeros. Introduce traidores en tu país, de manera que la política del gobierno resulte intrascendente. Fomenta la intriga y el engaño, y de ese modo siembra disensión entre el gobernante y sus ministros. Por medio de astutas maquinaciones, cuyo deterioro ante los hombres y la deprivación de su tesoro, corrompe sus costumbres mediante insidiosos regalos que los llevan al exceso. Luego hazle la guerra y aplástalos. Sobrevino así el vaciamiento del país, el crack bancario, su endeudamiento externo, la solución final de los aparecidos están muertos, la corrupción de los negociados, todo ello como lacras exuberantes del proceso. Final: la entereza y claridad argentina de exigir la caducidad del lado británico, previo a la mediación, para no ingresar a la isla de desahuciados, no duró mucho tiempo. Un Videla sin tino ni rumbo la dejó perder entre las presiones internas y externas, salamerías diplomáticas y la sotana de la mediación, mientras Martínez Dios afirmaba como primer ministro de su gabinete. El 30 de diciembre de 78, Chile solicitó la mediación exponiendo sus bases y alcance, los propios argentinos, 2 de enero de 79. El 8 de enero se firma el borroñado Acuerdo de Montevideo, que expresa la búsqueda de una solución al diferendo, para el cual ambos gobiernos convinieron buscar el método de solución pacífica que consideraron más adecuado. El 25 de enero, luego que su santidad activó posiblemente la despectiva extensión de la frontera argentino-chileno, un expuesto comunicado vaticano da cuenta que Juan Pablo II aceptó la solicitud formulada por los gobiernos de Chile y Argentina para una mediación de la Santa Sede. También expuestamente reproducido en Buenos Aires. En el trayecto quedó olvidada y arrumbada la caducidad del Valle Vitral, considerando ello una negociación diplomática perjudicial a la nación. Al firmarse el acta de Montevideo, Zamoré explicó: no es la cuestión del canal de Dili, sino de la zona austral. Precisamente el día siguiente, el 9 de enero, Pinochet lo ratificó en inaugurar personalmente en Punta Catalina, en la boca oriental del estrecho de Magallanes, la puesta en explotación y yacimiento de petróleo Ostión, en cumplimiento del programa Costa Afuera, previéndose un total de 150 pozos en exploración y 1.100 en explotación, lo que llevará a Chile al establecimiento de petróleo. Sus empresas operadoras son las hermanas del cartel petrolero internacional. La paz no fue asegurada mediante los subterfugios diplomáticos Zamoré, los que llevaron a Videla a entrar a sangre y fuego, tortura, secuestro y muerte, narcotráfico en Bolivia en julio del 80, para reimponer a los sicarios de Banzer y recuperar así la llave boliviana de su estrategia bélica. Tampoco fue asegurada mediante la mediación tramposa de Haig, que pretendió arrancar la autodeterminación de los Kelper como forma de legitimar el despojo, llevando al país a una contienda bélica desesperada, sin victoria y sin tiro militar. Tampoco podrá ser asegurada mediante las concesiones petroleras soterradas de Caputo, Astorán y Aracel, para lograr el desistimiento de Pinochet y sus pretensiones respecto de la boca oriental del estrecho Magallanes y blasonar así un simbólico principio bioceánico.
Por lo menos aún podrá ser asegurada si esa paz la firma precisamente con el chacal de la guerra que pretendió introducir nuevamente esa peste en el continente americano, como que carecería de sentido firmarla con Suárez, Mason, Menéndez, Galtieri y Videla. Es largo, pero se deja el documento firmado de cómo fueron realmente los hechos del canal de Digle, para que veamos cómo nos estaban haciendo el paquete, cómo nos volverían a traicionar, cómo se maneja el enemigo con sus intrigas, que son las mismas intrigas que están pasando absolutamente ahora. Buenas noches.